Bien, mis hermanos, bendecidos ustedes después de este momento de alabanza y de adoración. Un ratito quisiera llamar a mi jefa de video, Sandrita, porque parece que en la pantalla se está viendo la cámara. ¿Puedes levantarlo un poquito? Se ve aquí más o menos 1 centímetro. Ok, lo que estamos es que usamos la cámara, hermanos, como ustedes saben, también para bendecir en el YouTube a los hermanos, amigos, líderes, ministros que se disponen a verlo. Y también esto es indudablemente extendido a los ministros, pastores que están asociados al Ministerio Apostólico de Restauración. Bien, hermanos, vamos entonces. Hoy es un día, primer día del mes. Realmente hay que sentirnos afortunados, bienaventurados, dichosos, porque al Señor le ha placido que en esta última hora del tiempo final pueda recibir sus enseñanzas, su entendimiento, su sabiduría, a fin de que usted también lo reciba. Dice que mejor es dar que recibir. Bien, vamos entonces al tema de hoy. El tema de hoy tiene que ver con el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y le hemos puesto como tema el tiempo de los 7 sellos y el Cordero. Todo lo que hemos iniciado en este año, la apertura del libro de Apocalipsis, los 7 mensajes a las congregaciones del libro de Apocalipsis del capítulo 2 y 3, realmente hoy, cuando prediquemos y enseñemos este capítulo 6, realmente tiene sentido. Y realmente hay que guardar, hay que tener esa actitud de que lo que usted ha leído, de lo que ha escuchado en estos mensajes o videos que usted viene haciendo, pues la actitud primera es indudablemente 3 cosas, que no lo dijimos hasta del capítulo 5 para atrás, pero hay 3 cosas que vamos a tener que caminar en estos días: arrepentimiento, vencer hasta la muerte, hasta el final. Bien, antes quiero decirles que el libro de Apocalipsis muchas veces se torna más en entenderlo como destrucción, pero es más revelación. Y este libro nos ha venido revelando que las familias, que la iglesia, no solo de esta nación, sino la global, tiene que arrepentirse. Hemos dicho, cuando tratamos sobre la congregación de Sardis, que la iglesia de hoy, la familia de hoy, está en la era de Sardis, es decir, en apariencia. Por eso que las familias que integran la iglesia global
tiene que arrepentirse. ¿De qué? Hay que ver, examinar el porqué de los mensajes a estas 7 congregaciones. Ahí está el arrepentimiento, no buscar el arrepentimiento personal, sino el arrepentimiento de lo que nos demanda este libro de Apocalipsis. Y dice también que hay que vencer, pero vencer ¿para qué momento? ¿En la circunstancia de hoy o la pasada o la futura? Hay que vencer porque hay un momento en este libro de Apocalipsis en que usted y yo, mire bien lo que le digo, usted y yo atravesaremos. Inclusive hasta la muerte y hasta el final. Es decir, este libro de Apocalipsis nos prepara. Cuando uno abre el libro de Apocalipsis, no es para conocer el futuro, sino es para que el evento inaugural se active, el inicio del fin. El Señor Jesús, en Mateo 24, que en un instante le animo a que vaya buscándolo, habla de que hay 2 sucesos que tienen que ocurrir, pero hay una generación que las va a experimentar. Y esa es la última generación. Y esa última generación es en la cual estamos hoy. Son 2 sucesos que en esta última generación tienen que atravesar. La gran pregunta es, ¿cómo es esto? Vamos a Mateo 24 y busque usted el versículo 32 y 35. Siéntase dichoso y afortunado, bienaventurado. Aleluya. Mateo 24, 32 al 35. Dice, de la higuera, es bien importante saber qué es la higuera. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, aquí viene, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El contexto de esto que dice el Señor Jesús en este pasaje, versículos arriba, está hablando de 2 sucesos que tienen que ocurrir en esta generación, es decir, en esta última generación. Son 2 sucesos, 2 eventos finales. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora quiero pedirte que prestes atención, especialmente para los hermanos de la Casa de Restauración. En diciembre 2020, su servidor cumplió 65 años. Cuando acepté a Jesucristo como mi Salvador el año 96, 7 de marzo, nunca lo olvidaré, pero como a mitad de año, fíjese, ¿qué? 3 meses, 4 meses, el Señor fue tan misericordioso que me dio un salmo, el Salmo 90. Y para mí, ese salmo en el transcurso de los años y años, hasta el día
del diciembre 2020, no sabía por qué el Señor me hizo recordar significativamente ese diciembre 2020. Y culminábamos con un culto ya de último año del 2020. Y inspirado y dirigido por el Espíritu, tratamos la venida de Jesucristo, ¿no? Usted recordará, hermanos de Casas de Restauración. Y allí hablamos justamente de la última generación. Tenía 65 años y ese salmo a mí me hacía entender, dice que yo voy a llegar con gran vigor a los 80 años, pero yo pensaba que era un tema de edad. Es cierto, voy a llegar vigoroso a ese tiempo, pero no había contemplado que de 65 a mis 80, ¿qué tiempo había? Y tenía que ver con la última generación. Tenía que ver con dos sucesos que tenían que ocurrir: el día del Señor y la venida del Señor Jesucristo. Entonces compartimos con ustedes y lo hice con toda confianza. Y ya desde comienzos de enero 2020, el Señor me impulsó a buscar contactos de judíos mesiánicos verdaderos en Israel, hasta que conocí a un pastor a inicio del 2020. Comenzó veía sus de alguna manera, qué es lo que él compartía, hasta que llamó mi atención, más o menos como a mediados de junio del 2021, yo ya lo estaba siguiendo desde comienzos del 2020, pero llamó mi atención en junio del 2021 una enseñanza que él dio sobre el primer templo, el segundo templo y el tercer templo que estaría por construirse. Y en uno de esos de esas partes, mi corazón explosionó. ¿Por qué? Porque él también comenzó a hablar de la última generación. Pero él lo hizo de esta manera, ya desde el punto de vista hebreo. Mire usted, en Mateo 24, que hemos hablado de la higuera, yo ya les he enseñado que la higuera tiene que ver con la nación de Israel, ¿no? Y Jesús en esa parábola habló que no había fruto. El fruto tenía que ver con Jerusalén. Eso era. Israel, higuera, el fruto era Jerusalén. Y aquí, este pastor judío mesiánico verdadero, que no tiene que ver nada con el judaísmo, con ninguna accesos o manifestaciones de vestiduras, porque esos que usan vestiduras y una serie de cosas, ese no es el verdadero judío mesiánico. El verdadero judío mesiánico es aquel que aceptó al Mesías como su Salvador, y que son muy pocos hoy en Israel. Hay un remanente que está cada vez más creciendo. Además, nosotros sabemos, el libro de los Hechos nos dice que el evangelio del reino salió ¿de dónde? No de los gentiles, hermano amado, salió de Jerusalén. Hoy de Jerusalén está saliendo el evangelio, haciendo que el evangelio vuelva a su diseño original. Porque acá, fuera de Israel, ese es otro tema, realmente se ha tratado con muy buenas intenciones, se ha tomado la palabra, pero se ha olvidado el contexto. Bueno, ese es otro tema. Y este pastor, en junio del 2021, en su enseñanza decía, bueno, Israel,
cuando fue constituida como nación y aceptada como nación el 14 de mayo de 1948, esa es la higuera. Y aquí viene. Y Jerusalén, el 9 de mayo de 1967, fue incorporada a Israel como su capital, el fruto. Y él dijo así, determinante, basado en el Salmo 90. Ahí está el Salmo 90. Les dejo como tareita, vean ustedes en qué versículo habla sobre los años. Y él dijo, desde este año, 1967, comienza los 70 años de la última generación. Yo dije, mi corazón explosionó, pero hay que tener en cuenta también que el tema no es exacto, porque el calendario judío con el calendario que nosotros usamos, que es el gregoriano, hay unas diferencias. Por ejemplo, en este año, en septiembre, para ellos ya es el año nuevo, mientras que para nosotros todavía es en enero. Entonces ahí hay unas ligerezas de variaciones. Pero cuando uno hace los acondicionamientos, hermano amado, es cierto. La Biblia dice que no se sabrá el día ni la hora, pero el Señor nos revela el tiempo, que es diferente. El día y la hora, dejémoslos para el Señor, porque vendrá como ladrón en la noche. Dicho esto, sabiendo que estamos en la última generación y sabiendo aún que estamos en la última hora, como un reloj, ¿no? Pasó el primer cuarto de hora, el segundo cuarto de hora, el tercer cuarto de hora, iniciamos el último cuarto de hora, pero estamos en la última hora. Esta generación, los líderes, los creyentes, las familias, tenemos que ser una generación de entendidos. Tenemos que ser una generación que haga vencer a muchos para que resplandezcan, como dice el apóstol Pablo. Y no estar diciendo que porque están apareciendo en estos momentos 2 o 3 eventos en el mundo global, dice, ya me voy en el arrebato. O algunos dicen, o no me mezclo con estos que se están quedando. ¿Ya habrá sido el arrebato? El arrebato está aquí el otro año, el próximo año. Hermano amado, hoy, y es aquí donde quiero acudir a ustedes, especialmente Casas de Restauración. Le mandé un mensaje por el WhatsApp al grupo y les dije, en el camino hemos recibido nosotros ideas, apreciaciones, películas que se han visto, comentarios de tal o cual hermana, hermano, líder, ministros que hemos podido ver. Hermano amado, yo le voy a pedir algo. Acuda al borrador espiritual y bórrelo de su mente. Bórrelo de su mente. A fin de que usted sea un odre nuevo para que este vino nuevo produzca realmente lo que tiene que producir en su vida. Porque si hay y también para ustedes, amigos, hermanos, líderes del YouTube que ven este video, también, porque esa mezcla, el vino nuevo no puede completarse con el odre viejo, no puede.
La mayor batalla, ya les he dicho, está en la mente. Ahí está la mayor batalla. Dicho esto, quiero compartirle los dos eventos que tienen que suceder en esta última generación. Y es allí donde voy a compartirles una imagen, porque a partir de allí voy a enseñarles. Ahí tienen una imagen. ¿Sí? Ok. Hoy hay comentarios. Me voy en el rapto. Hermano amado, la palabra rapto no existe en las escrituras. No existe esa palabra. Número 2, lo que existe es la palabra arrebatados. Pero en el hebreo, este evento significa seremos tomados, que viene de la palabra hebrea lequijá. Seremos tomados. Hoy, teólogos, maestros teólogos, pastores teólogos, muy respetables, reconocidos hoy, que hoy están y algunos ya no están. Y dicen que antes que se abran los sellos del capítulo 6, la iglesia ya fue arrebatada o seremos tomados. ¿Cuándo realmente seremos tomados? Acá, Mateo 24, cuando el Señor Jesús habla de que no pasará esta última generación, y versículos más arriba habla que en esta última generación tienen que ocurrir dos sucesos. Si usted lee Mateo 24, está hablando de dos sucesos. Está hablando de la gran tribulación y está hablando de el gran juicio. Ahora, ¿cuándo seremos tomados? Algunos dicen, hay diferentes posiciones hoy. Es indudable lo que le voy a decir ahorita. Algunos dicen que al inicio de la gran tribulación seremos tomados. Otros dicen que a la mitad de la gran tribulación seremos tomados. Otros dicen antes que empiece el gran juicio de Dios seremos tomados. Esta gran tribulación habla de los 7 años que el profeta Daniel nos dice. Ojalá Dios nos permita en algún momento poderles aplicar esta enseñanza de Daniel que guarda mucha relación con estos tiempos. Hermano amado, ¿cuándo seremos tomados? Esa es la respuesta. ¿Cuándo es la pregunta? Disculpa. Quiero salir un ratito de acá, de este compartir. ¿Cuándo seremos tomados? Pero hay que hacernos una pregunta. Es lo que dijimos al principio. ¿Por qué? Y esto es algo que usted, especialmente los hermanos de la Casa de Restauración, deben haberse preguntado.
¿por qué en los mensajes a las 7 congregaciones que están en el capítulo 2 y 3 de este libro de Apocalipsis se les advierte de la gran tribulación y se les alienta a arrepentirse de cada una de las cosas que cada congregación tenía? Y también se les decía, deben perseverar y deben ser vencedores aún hasta la muerte. Según la mayoría de líderes teólogos de estos días, respetables indudablemente, y los que algunos ya no están, dice que la iglesia ya no estará para vivir la gran tribulación, ¿no? ¿Se acuerdan de la imagen? O sea, de esa primera parte, de ese primer evento, de ese primer suceso. ¿Será así? Ahora prepárese, hermano. Vamos a ver si es así. ¿Días cercanos o muy cercanos? Abra usted el libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Y vamos a leer los 8 primeros versículos. Los 8 primeros. Ya usted está sacando su cuenta ahí un poquito de calculadora. Uy. El pastor Jorge nos dijo este tiempo. El otro varón es a partir de cuando Jerusalén forma parte. Uy, wow, o sea que... Bueno. No hay casualidad, hermano. No existe la casualidad. Después vi cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Y escuché a una de las 4 criaturas vivientes que decían como con voz de trueno, ven y ven. Entonces vi, y era un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco importante, mire, un arco nada más. Y se le puso una corona y salió venciendo de modo tal que vencerá. Cuando abrió el segundo sello, escuché a la segunda criatura viviente que decía, ven. Enseguida salió otro caballo rojizo. En otras versiones dice bermejo, pero es rojizo. Cualquiera de las dos es aceptable. Y al que estaba montado sobre él se le permitió quitar la paz de la tierra, para que así se mataran unos a otros. Otra versión dice para que se mataran entre hermanos. Y se le entregó una gran espada, importante, ahora sí hay espada, tiene una simbología. Y cuando abrió el tercer sello, escuché a la tercera criatura viviente, que decía, ven y ve. Entonces vi, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Importantes. Luego escuché una voz en medio de las 4 criaturas vivientes que dijo, una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, escuché a la 4ª criatura viviente que decía, ven y ve. Entonces vi, y he aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Seol lo seguía. Y se le dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con peste, y mediante las bestias salvajes de la tierra. 4ª parte, importante esta región. Cuando Jesucristo Adonai, es
es decir, el Señor venga, el cuarto reino del libro de Daniel estará activo, es decir, la cuarta bestia. Hay un paralelismo. Pastor, ¿dónde está la cuarta bestia? Ahí en el capítulo 7 de Daniel, el pequeño cuerno, ¿no? Hemos hablado también algo, le animo a que vea, hermanos del YouTube, la segunda parte de Gog y Magog. Se están alineando, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo en el mundo de las naciones. Este pasaje que le hemos hablado de los 4 primeros sellos tiene un paralelismo con Zacarías 6, ¿no? Busque usted Zacarías 6 y los 5 primeros versículos. Para que no se seque la garganta. Nuevamente alcé mis ojos y vi. Y he aquí que salieron 4 carros de en medio de 2 montes. Y estos montes eran montes de bronce. En el primer carro había unos caballos rojizos. Interesante, ¿no? El segundo carro, unos caballos negros. El tercer carro, unos caballos blancos. Y el cuarto carro, unos caballos moteados. Moteados eran unos caballos pintados que tenían 2 colores, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando veamos el caballo amarillento. Estos 4 espíritus de estos 4 primeros sellos tenían una asignación por cumplir en la tierra. ¿Qué entendimiento nos da los sucesos de hoy? Hoy, 2022, 3 de abril 2022, los sucesos a la fecha globales, porque hay que tener esa visión, es una pequeñísima muestra de lo que va a ser el primer evento, la gran tribulación. Es una muestra, como vamos a ir viendo, ¿no? Lo que pasa que cuando se empiezan a abrir los sellos y se ven los eventos, se piensa que el hoy es, ya la gente está esperando el arrebato. Los sucesos de hoy son pequeñísimas muestras de lo que va a ser la gran tribulación. Primer sello. Vamos a ver el primer sello, ¿no? ¿Qué dice primer sello? Versículos 1 y 2, ¿no? Siempre tenga su Biblia física o digital a la mano. Es importante para que usted lea, ¿no? Y esté también ahí meditando. El versículo 1 y 2. Después vi, cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, escuché a una de las 4 criaturas vivientes que decía, como con voz de trueno, ven y ve. Entonces vi, y era un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y se le puso una corona, y salió venciendo, de modo tal que vencerá. Muchos creen, especialmente los que ya están siendo arrebatados, ¿no? Muchos creen que este caballo blanco y el jinete es el Mesías. No es el Mesías. El Mesías está revelando el orden de la gran tribulación y el gran juicio, los 2 eventos que ocurrirán en esta última generación. Ahora les voy a decir quién es este caballo blanco. ¿Quién es este jinete de este caballo blanco? El jinete de este caballo blanco es el anticristo. Viene con un arco. Ojo, no tiene flecha,
sea, no viene para hacer guerra, viene para conquistar, ¿no? Con una apariencia de paz. Cuando Jesucristo regrese, y eso está en el capítulo 19, Él viene con un caballo blanco, es cierto, pero lo que le sigue a su venida es el reino del milenio. Este jinete del caballo blanco de aquí, de este primer sello, inicia un periodo de 7 años, pero los 3 años y medio primero inicia un periodo de paz breve. Pero no es el periodo de los 1000 años bajo el reinado del Mesías. ¿Por qué? Porque este jinete traerá una paz disfrazada, condicionada a que en otro periodo de su tiempo aparentará realmente lo que es. En cambio, cuando Jesucristo venga sobre la tierra, Él vendrá para brindar una paz permanente. Este jinete, pues, como hemos dicho hace un rato, es el pequeño cuerno del libro de Daniel que toma autoridad y poder, ¿no? Con falsas promesas. Hemos dado algunas ideas, ojalá usted vea la segunda parte de Gog y Magog. Ahí hemos dado algunas ideas cómo se comportan las actitudes del anticristo. Es un tema interesante. Segundo sello. Versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, escuché a la segunda criatura viviente, que decía: ven. Enseguida salió otro caballo rojizo, y al que estaba montado sobre él se le permitió quitar la paz de la tierra, para que así se mataran unos a otros, y se le entregó una gran espada. Este caballo rojizo, el rojo, usted sabe, significan dos cosas: muerte, pero también significa el sacrificio de la sangre del cordero. Quiere decir que en esos días de la gran tribulación, el evangelio de Jesucristo cobrará un peso como nunca antes, pero tendrá un costo, como veremos más adelante. Este segundo jinete, ¿quién es? Es el mismo anticristo, pero cambió. ¿De qué? De personalidad. El apóstol Juan ya nos había advertido: cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción, como dolores de parto. ¿Dónde está? Los que quieran tomar nota, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 2 al 3. Cuando digan paz y seguridad. El Mesías trae una paz permanente. No es una paz como el mundo la da. El primer jinete no es Jesucristo, no es el Mesías, porque este segundo jinete rompe la paz de ese tiempo de gran tribulación. El anticristo se va a presentar como un gobernante con autoridad, que va a traer paz, pero no la puede garantizar. Esto me recuerda mucho a la visión de la manzana que compartí con ustedes, Casas de Restauración, ¿se acuerdan?
cuando antes de que este actual gobierno tomara las riendas del Perú, el Señor me mostró la visión de la manzana, ¿no? Una manzana que yo la veía de arriba y la vi solo la parte de arriba, una manzana brillosa, bonita, pero cuando la cogí vi la otra mitad estaba podrida. Eso yo les compartí cómo iba a ser el actual gobierno aquí en el Perú. Es decir, como que anunciaban paz, pero en el escondido hacían cosas terribles. ¿Qué es lo que vemos ahora? Así será el anticristo. ¿Y por qué un impío no puede garantizar paz? Porque el Dios Todopoderoso así lo ha determinado. Un impío, un gobernante sin Cristo, sin el Mesías, no puede garantizar paz. Isaías 48, 22. Tome nota y léalo usted allí. Isaías 48, versículo 22 dice: no hay paz para los impíos, declara Yahweh. Alguien que no tiene a Cristo en el corazón, verdaderamente, no puede brindar paz. Solo da la paz del mundo, que es lo que vemos hoy en el mundo. Anuncios de paz, organismos de paz. ¿Y qué estamos viendo? Lo que usted y yo vemos. A este segundo jinete se le dio espada. Eso habla de sucesos, escuche bien, de guerras civiles, guerras entre naciones. Aún estos sucesos de guerras civiles y de guerras entre naciones va a ser por causa del evangelio de salvación. Aquí es donde comenzará, y eso estaremos hablándolo más adelante, ¿qué es esto de la marca? Más adelante. Tercer sello. Versículo 5. Y cuando abrió el tercer sello, escuché a la tercera criatura viviente que decía: ven y ve. Entonces vi. Y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Luego escuché una voz en medio de las cuatro criaturas vivientes que dijo: una medida de trigo por un denario, y 3 medidas de cebada por un denario, y no dañes el aceite y el vino. ¿Qué significa este sello? Este jinete, como usted se da cuenta, está montado en un caballo negro. Y en sus manos, dice, tiene una balanza, ¿no? Usted ha visto una balanza, ¿no? No una balanza comercial de hoy, sino esas balanzas antiguas, ¿no? Que tenían como un péndulo y 2 balancitas acá al lado, de ese tipo. Este caballo negro es el anuncio de una crisis financiera mundial. Y el color de este caballo negro indica luto. ¿Por qué crisis financiera? Hermano amado, hemos dicho, ya desde el año pasado, le he compartido a ustedes, espero que siempre lo tengan presente, el comunismo religioso es la fachada del anticristo. Hoy estamos viendo aquí en Sudamérica
creo que está quedando un país con un gobierno que no es comunista. Recientemente, si usted empieza a ver los presidentes de las diferentes naciones, recientemente Chile, mucho más antes Colombia, todos el resto. No tengo noticias de Paraguay, pero ya usted sabe que Uruguay siempre, ¿no? Pero casi todo Sudamérica es comunista. Centroamérica, hoy día hay elecciones en Costa Rica. Hay dos presidenciales, uno que es demócrata y el otro es de izquierda. Usted sabe que todo Centroamérica prácticamente está tomado por el comunismo. ¿Qué pasará? Bueno, tenemos la idea de lo que viene sucediendo, ¿no? México, también ya al presidente se le cambió el chip también, ¿no? Está el de Brasil, ni que hablar también, con esas ideas comunistas. Hermano amado, el gran fin del comunismo, ¿cuál es el fin? Justamente de ir caminando a esta crisis financiera. Pero en el camino hay algo que tiene que destruirse. Hoy, aquí en nuestra nación y en América y el mundo, sabemos que el mundo le ha dicho, esta es la clase pobre, la clase media y esta es la clase alta. Este jinete, el comunismo de hoy, está yendo ¿a qué? A aniquilar a la clase media. Porque este evento, y tiene que suceder, porque así está escrito, la crisis financiera, acuérdese de la balanza, ricos y pobres, es lo único que va a existir en muy pocos años. Eso es para el mundo. Es para el mundo. Por eso, amado hermano, hay versículos que nos hablan de esto. Es más, la consecuencia, ¿cuál es la consecuencia de la pobreza? Hoy lo vemos en algunas regiones del viejo mundo, como le llaman, especialmente zonas que usted seguramente por las noticias conoce, ¿no? Zonas que hay hambruna, hay zonas zonas de India, del África, ¿no? Inclusive Irak, hoy Ucrania, mucha gente que está saliendo ahí, ya más de 3 millones de personas. A consecuencia de las guerras civiles, ya volviendo a este pasaje, a consecuencia de estas guerras civiles y las guerras entre las naciones, por causa de esta crisis financiera, existirá una hambruna global. Viene una hambruna global. En los tiempos de Juan, un denario era el jornal de un día. Es decir, los trabajadores no podrán comprar alimento para su familia. Si con un denario comprabas una medida de trigo, ¿todo el día va a ser trigo? ¿O con un denario 3 medidas de cebada todo el día? Ese es el evento, hermanos amados, de hambruna. El aceite y el vino, esto nos habla de cosas ya muy... ¿Quién toma vino? ¿Quién toma aceites? ¿No? ¿Quién
tiene cantidades de aceite, unas diferentes marcas, diferentes vinos. Esto habla de que va a haber un grupo de gente que no va a tener problemas financieros. Estoy hablando de la gente del mundo. Ahorita hablo de los creyentes, que no van a tener problemas financieros. Aparte que van a poder comprar trigo, cebadas, van a poder comprar vino y van a poder comprar aceites. Hoy, miles de millones de personas en el mundo no saben qué es vivir con hambre. No saben. Que existen algunas regiones hoy en la tierra que lo experimentan, bueno, sí. Pero el paso del caballo negro no se va a comparar con la hambruna que ocurrirá en esos días con lo que ocurre en estos días. Y vuelvo a decir, ese es para el mundo. Por eso, los creyentes de hoy, los que estamos leyendo, los que estamos escuchando y sobre todo los que estamos guardando, es decir, estamos tomando la decisión inmediata, no para el lunes, sino inmediata, de arrepentimiento. No como yo quiera arrepentirme, sino que demanda el Señor Jesucristo a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Comenzarlos a leer o ver los videos que hemos compartido, ahí está en el YouTube o en nuestra página del Facebook. Comenzar a ver desde Éfeso hasta la Odisea. ¿Qué el Señor está diciéndome a mí? Entonces, nosotros como creyentes que estamos leyendo, que estamos escuchando y sobre todo guardando, es decir, tener la actitud de cumplirlo, tenemos que ahorrar. No ahorrar, hermano amado, y ahí con mucho cuidado, no ahorrar para ti, sino vamos a tener que ahorrar, y es ahí donde el Señor lo va a dar en cantidades, porque Él conoce nuestro corazón. Si tú ahorras para ti, Dios lo va a conocer, pero si tú ahorras para el prójimo, ya hemos dicho quién es el prójimo. El prójimo no es el vecino, no es el que yo aquí en el condominio, las familias, no, hermano amado, la Biblia es bien clara, el condominio es el hermano del pueblo, es el hermano de la congregación en que estás. Ese es el prójimo, el primer prójimo. A ello me refiero. Si el Señor ya en estos días, escucha bien, nos está bendiciendo, tenemos que mirar esos tiempos, porque habrán hermanos con necesidad. Y si tú hoy ahorras para ti, no quiero decirte qué va a suceder con tu dinero, pero si tú estás mirando ese evento, el Señor te va a dar. Ahí es donde se activa. Y las riquezas de este mundo vendrán a los hijos de Dios. Pero no es para nosotros, sino para ese tiempo en que muchos de nuestros hermanos necesitarán ayuda. Bien, cuarto sello. Cuarto sello. Versículos 7 y 8. Y muchos dirán, ¿y cuándo es el arrebato? Tranquilos. Hay condiciones. Cuarto sello. Versículos 7 y 8. Cuando
Abrió el cuarto sello, escuché a la cuarta criatura viviente que decía: ven y ve. Entonces vi, y he aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba se llamaba Muerte, y el Seol lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra. Vea, quiero que escuche bien esta cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con peste y mediante las bestias salvajes de la tierra. Hermano amado, todos estos eventos tendrán un impacto global. Este caballo amarillento en hebreo significa un color que está entre el verde y el amarillo. Hemos visto ahí en Zacarías, ¿se acuerda del caballo moteado? Era un caballo amarillento con manchas entre verde y amarillo. Pero en este cuarto sello se nos habla de que hay una cuarta parte de la tierra que va a haber guerra, espada, va a haber hambre, va a haber peste y las bestias salvajes van a atacar. Que el Espíritu Santo les dé la región, que no solo será en esa región. Recuerde que el anticristo, gobernante con autoridad en el mundo en ese momento, ¿no? Hay un evento que ocurrirá en una región del mundo, pero esta tendrá un impacto global. Pero se centrará en una cuarta parte de la tierra. Siempre matar a espada, que significa guerra, toda guerra siempre origina hambre. Y cuando hay hambre, se activan los virus, se activan las bacterias, es decir, habrá peste. Entonces, como hay un evento en esa región, las bestias salvajes indudablemente afectarán a seres humanos. Y todo eso va a ocurrir en el mundo. En el mundo. Es aquí donde hay una ligera relación con el tercer sello. Se acuerda de la crisis financiera. Es indudable que al despertarse esta plaga, escuche bien, al despertarse esta plaga global, la hambruna global, se va a requerir de medicina. Y los únicos que van a poder comprar medicina son los de la balanza de los ricos de arriba. Y los pobres, indudablemente, tendrán dificultades. Como hoy vemos, hay regiones en el mundo que se tuvieron que esperar. Primero fueron las grandes naciones, ¿no? Las potencias económicas que tuvieron esa prioridad, y después comenzó con los países más bajos. El cuarto caballo negro en ese tiempo será más complicado. Ya hemos dicho que la muestra de estos días es pequeña con respecto a la gran tribulación. Del primero al cuarto sello es la gran tribulación. Y usted se preguntará, ¿y dónde estamos nosotros? Vamos al quinto sello. Quinto sello.
versículos del 9 al 11. Vamos a leer. Capítulo 6, estamos en el 6, versículo del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, miré debajo del altar a las almas de los que se les había dado muerte por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían del Cordero, que clamaban en alta voz y decían: ¿Hasta cuándo, oh Señor Santo, verdadero, has de juzgar y demandar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? Y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que deberían descansar un poco más de tiempo hasta que fueran, en mi Biblia dice perfeccionados, pero hay otra versión, seguro la Reina Valera que usted usa, dice un poco más de tiempo, hasta que fueran completados sus consiervos, hermanos suyos, que habrían de ser muertos también como ellos. Aquí en este quinto sello están los mártires que estuvieron en la gran tribulación y mire, y que vencieron hasta la muerte. En esos 3 años y medio, y desde que el anticristo aparece, el evangelio se va a estar predicando. Como hasta hoy se predica. Pero cuando este anticristo sale realmente, su fachada, ¿quién es? En esos 3 años y medio restantes de los 7, según el libro de Daniel, la gente, escuche bien, corren tras el evangelio, porque saben que están en el tiempo y saben que hay un arrebato, saben que va a haber un rapto, de repente en los términos que puedan conocer ellos, y que quieren irse. Cuidado. Dios conoce el corazón. Sabe quiénes serán honestos y quiénes no. Aquí no es como en el mundo, ¿no? Me entro por la ventana. No, hermano amado. La puerta, que es Jesucristo. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe si el evangelio va a ser vida o solamente de mentira, por creer que va a ser raptado. Entonces, por esa causa, en esos 3 años y medio, la persecución será mundial a todos aquellos que estemos predicando el evangelio. Y hay una región allá en el Medio Oriente que será más terrible, especialmente en Israel. Y todo esto tendrá su impacto mundial. Y hasta la muerte. Hasta la muerte. Usted dirá, todos seremos mártires. Un ratito. La respuesta está, todos vamos a tener que morir en esos 3 años y medio que están tan cercanos. La respuesta está en Apocalipsis 7:14. Se los voy a leer, ¿no? Que sería el siguiente capítulo del otro domingo. Apocalipsis 7:14. Yo le contesté, Señor mío, tú lo sabes. Luego él me dijo, estos son los que salieron de la gran tribulación, que lavaron sus vestiduras
y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Ahí estaban los creyentes arrebatados, los creyentes tomados por el Señor. Ese es el remanente que desde hoy se vienen levantando. Gente que sabe que tiene que arrepentirse según lo que demanda a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis el Señor Jesucristo. ¿Por qué tiene que arrepentirse? Porque hay un periodo de tiempo que tiene que vencer hasta el final, inclusive hasta la muerte. Sí, porque habrán personas que en plena tribulación el Evangelio se seguirá predicando. Y ahí es donde voy. Cuando esta persecución empieza, hermanos amados, ya no va a ser tan fácil los locales de predicación. Por eso que desde hoy el Señor está buscando familias. ¿Por qué? Porque habrán momentos, amados hermanos, que la única iglesia será su casa. No va a ser posible reunirse. No sé si será posible estos medios del internet. Acuérdese que el anticristo estará. Y una de las primeras cosas, él es antidios. Y una de las primeras cosas que hará será cerrar internet. ¿Sabe Dios qué? Con la finalidad de que el evangelio no prosiga. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros en casa, ahí vamos a tener que ver la manera cómo compartir el evangelio. Son días difíciles, sí, que no hay que causar temor, hay que prepararnos. ¿Por qué? Hay que leer, hay que escuchar, hay que guardar, es decir, tomar la actitud de que estas profecías están cumpliéndose y están en la última hora de estos días. Hay mucha información sobre estas almas que están debajo del altar en Primera de Tesalonicenses, de la epístola que escribe el apóstol Pablo, que lo estaremos viendo ampliamente en el capítulo 7 del próximo domingo. Aleluya, domingo 10, creo que hay 10. Y le voy dando un adelanto, el capítulo 7 es un intervalo. Es un break de Dios, como podríamos decir aquí. ¿Por qué? Porque a partir del capítulo 8 ya es el juicio de Dios sobre la tierra. Ya no están los creyentes que se arrepintieron, los creyentes que vencieron hasta el final y hasta la muerte. Entonces, ¿dónde están los creyentes? Tome nota si usted gusta ahí. ¿Dónde está el arrebato? ¿En qué momento es? Entre el versículo 11, ¿no?, de este capítulo 6 y el 12, o más bien dicho, finalizando el cuarto sello y antes del sexto sello. Ahí somos tomados por el Señor. Los creyentes verdaderos que se arrepintieron según el llamado que Jesús hace
a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, los que vencieron en esos 2 años y medio de gran tribulación, persecución que habrá sobre ministros de Jesucristo y que hasta la muerte vencieron. O también nuevos creyentes que aceptan el Evangelio con toda honestidad, con todo corazón, porque acuérdese que Jesús es la puerta y si va a ingresar por Él, Él conoce el corazón. No los que quieren ir por la ventana. Sexto sello. Y ahí estamos terminando. Casi terminando. Por eso acudí a su paciencia desde el principio. Los 4 primeros sellos nos está revelando que Dios no había iniciado el segundo suceso en esta última generación, que es su gran juicio sobre la tierra. Ya los creyentes, juntamente con el Señor Jesucristo, vamos al sexto sello. ¿Para quiénes son el juicio de Dios sobre la tierra? Apocalipsis 6, versículo 12 al 17. ¿Se acuerda de la balanza, de los ricos? Ahí vamos. Y no solamente ricos, también hay otros. Sexto sello. En este sello, Dios se involucra por causa del versículo 10 y 11. ¿Se acuerda cuando las almas que estaban debajo del altar? Señor, ¿y cuándo juzgarás a los que nos dieron muerte aquí en la tierra? Aquí Dios ya se involucra ante ese llamado de las almas que estaban debajo del altar, ya esos creyentes arrebatados. Después vi cuando abrió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. El sol se tornó negro cual cilicio de cerda, y la luna entera se volvió como sangre, y las estrellas de los cielos cayeron en la tierra en semejanza a una higuera que arroja sus higos verdes al ser sacudida por fuerte viento. Luego los cielos fueron apartados como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de sus lugares. Y aquí viene, miren. Y los reyes de la tierra, los nobles, los capitanes de miles, los ricos, los poderosos, todo siervo y todo libre, ahí están lo que no son el resto. ¿Quiénes están allí? Muchos cristianos, muchísimos cristianos en el mundo, que fueron ¿qué? Faraones. Ya cuando estemos viendo qué es esto de faraones, más adelantito, dice, se ocultaron en las cuevas y entre las peñas de las montañas, y decían a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y ocúltennos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, y quién podrá mantenerse de pie. El Cordero, aquí fue el león. Muchos piensan que el Cordero
Jesucristo es Cordero, Dios es amor. Sí, Él me va a perdonar mis pecadillos, mis momentos. Él qué daño me va a hacer. Eso fue en el Antiguo Testamento. Está pasando en el Nuevo Testamento, hermano amado. Está sucediendo. El Cordero es león. Entre el versículo 11 y 12 ya fuimos arrebatados. Y es aquí donde Él empieza. El Dios Todopoderoso ya se involucra por las oraciones de las almas que estaban debajo del altar de Él, diciéndole: ¿cuándo juzgas a esa gente que nos dio muerte? Ese es su gran juicio, que lo veremos del capítulo 8 para adelante. Las 7 trompetas. Y también las copas, lo estaremos viendo. Pero aquí vamos a encontrar a los caballos, vamos a encontrar a los jinetes, a los sellos en el Evangelio. Vamos ahí a Mateo 24. Su Biblia, Mateo 24, y vamos a leer desde el capítulo 3 hasta el 14. Este es un evento en el cual sus discípulos, los apóstoles, tenían una reunión en secreto, en privado con el Señor Jesucristo, ahí en el Monte de los Olivos. Dice: habiéndose sentado Jesús en el Monte de los Olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado: dinos, ¿cuándo acontecerá esto? ¿A qué se refería cuándo acontecerá esto? Es que en los versículos anteriores Él dijo, cuando vio el templo, que ésta no iba a quedar en pie, ¿no? Y recuerden que ese templo del tiempo de Jesús fue destruido en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano, y ahí comenzó la primera dispersión de los judíos. Y viene: ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ahí está hablando de los 2 eventos. ¿Cuándo va a ser la gran tribulación y cuándo va a ser el gran juicio de Dios sobre la tierra? Versículo 4. Contestándoles Jesús dijo, tome nota ahí en su búsqueda, o no sé, ojalá tenga un resaltador allí, algo, o con su lapicera, subrayelo. Vamos. Cuiden que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy un ungido, y engañarán a muchos. El primer caballo. ¿Se acuerdan? El jinete con arco, ¿no? Que pregonaba paz. Yo soy lo máximo que voy a tener. Les voy a brindar paz, una paz engañosa. Versículo 6. Entonces escucharán de calamidades y noticias de guerras. Segundo caballo. Se rompió la paz. 2 años y medio de noticias de guerra y de calamidades, ¿no?, que hemos estado hablando. Miren que no sean turbados, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Tercer caballo. Crisis financiera. Guerra civil. Guerras por el dinero. Y dice: y en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. Cuarto caballo. El amarillento. Plagas, hambruna. Pero todas estas cosas, dice, serán el principio de dolores.
En esos días los entregarán a aflicciones y los matarán, y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Aleluya, hermano amado. Yo digo aleluya. Muchos tropezarán entonces, y unos a otros se odiarán, y se entregarán unos a otros. Y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos en ese tiempo. Oye, viene sucediendo. Y a causa del aumento de la maldad, porque será tanta la maldad en esos tiempos, hermano amado, que el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué se enfrían, hermano amado? ¿Por qué se enfriarán en ese tiempo? Porque no fueron preparados. Hoy, ¿cuál es el mensaje de los respetables? Profecías, unge, hay avivamiento en tu lugar, Dios es bueno, hay para ti esto, y les profetizan y cosas. No están preparando a la iglesia, las están haciendo débiles, y la maldad de ese tiempo los enfriará. Por eso que hay un remanente que se viene preparando. Diga conmigo, aleluya. Y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Ahí está. Perseverar. Desde hoy, desde más antes, perseverar. Entonces se proclamará este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Es indudable. En estos días, ¿cómo comparto el evangelio? Algunos no, otros no, y muchos no. Poquititos sí. Pero va a llegar ese momento, hermano amado. Ese momento, escuche bien, esos 2 años y medio en que van a correr tras el evangelio, porque este se predicará en todo el mundo, y seguramente por casas te van a tocar la puerta de tu casa. Si no eres uno de los que se arrepintió, si no eres uno de los que vencedor hasta el final y hasta la muerte, ¿qué evangelio se le va a dar a esa gente? Cuando pasen estos 4 jinetes, mira, hermano, cuando pasen estos 4 jinetes de estos 4 sellos, nosotros todavía estaremos en la tierra. Porque el evangelio se tiene que seguir predicando. Algunos de repente por la edad, 75, 80 años, de repente ya no estarán. Pero los que estamos ahorita, no sé sus edades, si usted tiene 75, 80, de repente no. Su servidor estará, y será hasta el fin. Hasta el fin. Seguramente que el anticristo buscará a los líderes, ¿sí? Hermano amado, el Señor me rescató de una muerte para estos días. ¿Para qué? Para hacer que muchos venzan en esta última hora final. Aleluya. El inicio, y también el Evangelio nos habla del gran juicio de Dios sobre la tierra, el 6º sello. ¿Dónde está el 6º sello? En Mateo 24, del 27 al 29. Porque así como el relámpago surge del oriente, cuando comencemos el capítulo 8, ¿no? ¿De dónde sale el sol? Del oriente. De allí saldrá un ángel. Ok, ese es para otro momento. Porque así como el relámpago surge del oriente y es visto hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre.
Donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, inmediatamente después de la gran tribulación, cuando ya los creyentes verdaderos no están, el sol se oscurecerá. Empieza el gran juicio de Dios sobre la tierra, y es ahí que dice, y la luna no dará su resplandor, las estrellas del cielo caerán, las potestades de los cielos serán sacudidas, y ahí los ricos, los poderosos, los faraones, y me he guardado para este momento los faraones. ¿Quiénes son los faraones? Los que no creen en Dios. Y algunos dirán, no, yo sí creo en Dios. El faraón, hubo un momento, y esta es la figura de algunos cristianos, que cuando Moisés le vino a anunciar una plaga, dijo, sí, que Yahweh me perdone mis pecados y ora por mí, Moisés, porque sabía que se venía otra plaga. ¿Qué cree usted que hizo el faraón? Se endureció más. Aquí quedarán estos cristianos. Ahí quedarán. Hermano amado, solamente yo lo único que puedo decir, como siempre termino en cada una de estas enseñanzas, Yeshua Adonai es tu gloria. Jesús, mi gran Señor, es tu gloria. Solo es la gloria de Él. Si usted gusta, una vez que esté el video puede verlo, véalo varias veces. Y si no puedes decir, ni ustedes de casas de restauración, familias, ni usted, hermano del YouTube, ni yo mismo podemos decir, ya estoy listo. No, hermano. Nadie es perfecto. Yo puedo hacer algo hoy día. Usted puede hacer algo mañana. El perfecto no hace. Jesús no cometió pecado, hermano amado. Revise. Siempre mi consejo. Ahora usted sabe por qué le pedía, vuelva a ver los mensajes a las 7 congregaciones. Deje que el Espíritu Santo le examine de dónde puede haber caído, porque la gran tribulación está cerca. Y vamos a estar allí. Es allí donde, escuche bien, en este Mateo 24, el Señor Jesús habla. No es la trompeta, está sonando acá un ruido acá que hay en la torre. Pero, hermano amado, como dice en Mateo 24, el Señor Jesús comenzará a separar el trigo de la cizaña. Este es el tiempo, hermano amado. El tiempo de eso ha iniciado. Ya inició. A nosotros no nos corresponde quemarlas a las cizañas. Eso será en su momento, porque el gran juicio de Dios es con fuego. Y eso lo veremos a partir del capítulo 8 en adelante. A ver cómo serán esos días. Lo único que les puedo decir, mi bendición para los hermanos de YouTube, me quedo con los de Casa de Restauración, pero mi bendición para todos, que Yahweh, Dios Todopoderoso, les bendiga y los guarde, y que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé vida. Aleluya.
Sandrita, es para que corte el video con el YouTube. Bendiciones, hermanos. Bueno.